Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a hablar de uno de los mayores secretos de DXN, la fermentación del café, la fermentación del noni, porque esos productos al ser fermentados son mucho más potentes. Muchas personas no sabemos o no sabíamos lo que es la fermentación. Nadie sabía diferenciar las ventajas de tener un café fermentado con ganoderma o a tener jugo de noni fermentado. Bueno, pues en este vídeo os vamos a aclarar las dudas con la ayuda del Dr. Lin, en el cual nos explica y luego he puesto información anexa. Fijaros. ¿Cuáles son las ventajas de que el café y el Morinzyme sean fermentados? What is the advantage of the fermented coffee and the Morinzyme? Yeah, this is a very good question. Esta es una muy buena pregunta. Yeah. No, I ask you one simple question. Le va a hacer una pregunta simple a ustedes. Let's say you have a fresh apple juice Usted tiene un jugo de manzana fresco in one hand, then you En una ferment the apple juice into apple cider. y usted lo fermenta y lo vuelve sidra de manzana. After 3 months, it become apple cider. Sí, después de 3 meses se vuelve sidra de manzana. No. Which one have more nutrition? Fresh ¿Cuál apple tendrá- juice have more nutrition? ¿Cuál tendrá más nutrientes? Yeah. So the basic question is the fresh apple juice more nutrition or apple cider more nutrition? La pregunta básica es, ¿cuál tendrá más nutrientes? ¿El jugo fresco o el que ya se convirtió en sidra? Many people will say that, oh, fresh apple juice is more nutrition. Mucha gente te va a contestar que el jugo fresco de manzana es el que es más nutritivo. It's wrong. Eso está equivocado. After fermentation, it is more nutrition. It 200 or 300 times nutrition more than the fresh apple juice. Después de ser fermentado tiene 2 o 3 veces más nutrientes que el anterior. That's why you never heard fresh apple juice cure disease. Por eso es que ustedes jamás van a escuchar que el jugo fresco de manzana cure ninguna enfermedad. Fijaros, es curioso, otro ejemplo que estoy mirando en internet y yo no sabía, el queso se hace con leche. La leche tiene unas propiedades nutricionales, sin embargo puede producir intolerancias a la lactosa. Sin embargo, cuando se fermenta, en ese proceso se convierte en queso. El queso no tiene lactosa, es proteína y grasa. Recordemos que las proteínas y las grasas son los componentes plásticos de la regeneración celular. Los hidratos de carbono, es decir, la lactosa, simplemente es una energía, es un combustible realmente, no es plástico, no regenera células. Y aparte de eso, el queso tiene muchísimas propiedades, tiene más calcio, tiene microorganismos, tiene coenzimas y ayuda muchísimo mejor a la nutrición. Esto es un ejemplo para que reflexionemos. Sigamos escuchando al Dr. Lin. But apple cider treat a lot of problems. Pero sin embargo la sidra de manzana trata muchos problemas. You look at coffee. Usted ve al café. Coffee 50% of starch. El 50% del café son almidones. If you just roasted the coffee, Si usted Almidones son hidratos de carbono. Ese hidrato de carbono, por ejemplo, de los granos, por ejemplo, la lactosa es el hidrato de carbono de la leche, la maltosa es de la... Bueno, hay diferentes tipos de hidratos de carbono. La glucosa, la fructosa es el hidrato de carbono de la fruta. está el café, the starch become blackish. los almidones se vuelven negros There's no much nutrition in the coffee. y ya no queda mucha nutrición en el café. So you never heard people say drinking coffee have good effect. Por eso es que usted no va a escuchar gente decir que toma café y tiene un buen efecto. But why DXN's coffee is so effective? Pero ¿por qué el café de DXN es tan efectivo? Because we ferment the coffee. Porque fermentamos nuestro café. Hello? Yeah, I think it's already re-established. Yeah, sometime later. Yeah. Fijaros qué importante es esto. El hecho de fermentar el café, hacemos que multiplicamos los efectos positivos del café, mitigamos o disminuimos los probables efectos negativos del café. Entonces, de esta manera, es un café que sienta muy bien y tiene unas propiedades espectaculares, sobre todo combinado con el ganoderma fermentado. So the same with Morinzyme. Así es que lo mismo con Morinzyme. Yeah, Morinzyme is a noni juice, no? Noni juice. El Morinzyme es jugo de noni.
So we ferment the morning. Además, para que veáis que nosotros tomamos también, obviamente, el zumo morinchi, el jugo de noni fermentado, del que hemos hablado en el vídeo. Normalmente todas las mañanas mi esposa se toma una cucharita y yo me tomo otra. La de mi esposa se la doy yo a ella. Y la mía me la da ella a mí. Encima que tal. No, ya me vale con una. Fijaros, es importante que sepáis que una vez abierto hay que guardarlo en el frigorífico, no congelador. Y de esta manera podemos complementar nuestra nutrición y además compensamos pues, cualquier alimento nocivo para nuestra salud metiendo un montón de probióticos y coenzimas. Fermentamos el jugo. Por eso es que nuestro jugo de noni es mucho más efectivo que el de los competidores. Ahora ya saben el secreto mejor guardado de DXN. Somos expertos en fermentación. Se producen muchos nutrientes. En el futuro lo vamos a poder demostrar en Latinoamérica. Ahora con la fábrica muchas cosas se pueden hacer en Latinoamérica. Sí. Fijaros, es impresionante, ¿eh? He estado haciendo una pequeña investigación en internet. He puesto en Google propiedades alimentos fermentados y fijaros la cantidad de páginas que salen. Hay miles de páginas. Bueno, he seleccionado unas pocas. Por ejemplo, esta de dietaalcalina.net, que es una página muy interesante que suelo ver muy a menudo para informarme. Habla de los increíbles beneficios de los alimentos fermentados. Y dice que, por ejemplo, bueno, habla cómo hace más de 10.000 años, cómo se fermentaban los alimentos para, por ejemplo, conservarlos, pero también porque aumentaban las propiedades nutricionales y sobre todo la facilidad de asimilación por el organismo. Dice así, la fermentación o cultivo implica un proceso químico de romper una sustancia alimenticia complicada en partes más simples, por lo general con la ayuda de bacterias, levaduras y hongos. Esto hay que hacerlo de forma correcta. Ahora bien, esto tiene una explicación muy buena. Sustancias alimenticias complicadas, vamos a suponer las proteínas, o producir enzimas, coenzimas, producir alimentos vivos que se han creado de tal manera que el cuerpo los pueda asimilar más fácilmente. Por ejemplo, las proteínas podemos disgregarlas en aminoácidos para que aumente la asimilación y se fije en el organismo. Aquí dice, como por ejemplo, el cuerpo tiene un ecosistema complejo formado por 100 billones de microbios. Este sistema de bacterias, hongos, virus, protozoos de estar, por ejemplo, en la piel, en la boca, en la nariz, garganta, intestino y demás, tracto urogenital, se conoce como microbioma humano. En los últimos años hay un aluvión de información científica acerca de lo importante que es este microbioma dentro de la expresión genética, en el sistema inmune, inflamación, peso, composición corporal, la salud mental, la memoria y de minimizar los riesgos de numerosas enfermedades, desde diabetes hasta cáncer. Aquí tenemos una explicación muy buena de por qué hay tantos beneficios con los productos de DXN. No simplemente es un café que le han añadido un concentrado, aunque luego en la composición nos indique que tiene tanto por ciento concentrado. Esto es importante, porque la composición es la composición. Luego está el proceso de uso de esos componentes, de esa composición. Y entonces, al fermentarlo, automáticamente multiplicamos los efectos. Esto es verdaderamente curioso. Aquí explica algunos de los factores que plantean los peligros más graves cuando nuestro entorno microbioma se va destruyendo por culpa del azúcar refinado. Te recordemos que el azúcar refinado del jarabe de maíz, que normalmente es de fructosa, pero es un maíz normalmente transgénico, el jarabe de fructosa es el azúcar, por ejemplo, del maíz. Automáticamente... No, jarabe de maíz de alta fructosa, eso es. Lo que estamos haciendo es un azúcar desnaturalizado, lo cual el cuerpo no puede procesar correctamente y eso genera tantos problemas de salud. Los alimentos genéticamente modificados, al estar genéticamente modificados, obviamente no son asimilables por el organismo, no son alimentos vivos, son alimentos artificiales. El gluten, que obviamente a muchas personas les perjudica, los antibióticos tomados como un medicamento en las carnes, en la leche de los animales, porque se alimentan los animales y para evitar
evitar que enfermen les dan muchos antibióticos y eso hace que la carne, los lácteos que provienen de esos animales obviamente estén desnaturalizados con muchos medicamentos, lo cual hace que obviamente el cuerpo pueda estar enfermo, fármacos antiinflamatorios, no esteroideos, medicamentos utilizados para el reflujo del ácido, etcétera, pesticidas y herbicidas que hay en muchísimas verduras, el agua con cloro, el estrés crónico, es decir, todo esto hace que nuestra fauna microbioma, de nuestro microbioma, nuestro ecosistema esté continuamente atacado por productos tóxicos. De esto lo que podemos hacer es comer alimentos fermentados. De ahí que podemos compensar todos estos problemas derivados de todas estas sustancias que estamos consumiendo, obviamente tomando alimentos fermentados, entre ellos obviamente los de DXN. Aquí tenemos otra información muy interesante de esta página web, voy a poner la web, que las podéis ver, dietaalcalina.net, increíbles beneficios de la salud de los alimentos fermentados, y aquí arriba tenéis también SLD.Q, que es de Cuba, que es una red de salud de Cuba sobre información médica, en el que explica de un policlínico docente, que algo sabrán, digo yo, está hecho por un doctor también. Dice así, los alimentos fermentados son claves en la salud por su alto contenido, vamos a subir el tamaño, enzimático, el cual destruye las bacterias dañinas de los intestinos, contribuyendo a una mejor digestión y asimilación de nutrientes y otros ácidos orgánicos, el acético, por ejemplo. Durante el proceso de fermentación, las proteínas complejas, los almidones, las grasas se descomponen en componentes simples, por lo que son alimentos predigeridos, es decir, facilitamos la asimilación de esos nutrientes. Bien, también tenemos aquí otra página web, en Ecosfera, que me suele gustar mucho también, hay mucha información interesante. La fermentación puede ayudar a que alimentos difíciles de digerir entren fácilmente en nuestro sistema. Además que la comida fermentada aumenta la proliferación de probióticos en nuestros intestinos, reforzando así el sistema inmunológico, nos protegen de posibles cánceres de colon, etcétera, etcétera. Bueno, yo os recomiendo que os leáis también esto y los alimentos de DXN, recordemos, están fermentados, el noni está fermentado, el ganoderma está fermentado con el café, entonces podemos complementar nuestra alimentación con estos productos y mejorar nuestra salud. Puede ponerse en contacto conmigo aquí abajo y les garantizo que nunca se van a arrepentir y van a consumir unos productos como por ejemplo el Macavita Café y muchos otros productos, la espirulina, que les van a ayudar a mejorar su salud, o pueden incluso utilizar el aceite ganoderma en la piel para reducir las arrugas, algo espectacular. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches a todos.